No se ve nada, ¿no? Vamos la otra luz porque no se ve nada, ¿no? Bueno, les decía que el impuesto de renta de personas naturales se trabaja a través del sistema de cédulas y a través del sistema de caja, es decir, lo que efectivamente nos han pagado. Actualmente, el formulario se divide en 3 cédulas, una que es la cédula general, la de pensiones, cédula de dividendos. La cédula general se compone a su vez de otro tipo de rentas. La primera, las rentas de trabajo. La segunda, las rentas de capital. Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Las rentas de pensiones, pues como su mismo nombre lo indica, van pensiones y la cédula, perdón, de dividendos, solamente dividendos. En rentas de trabajo, creo que esto ya lo habíamos mirado, sin embargo, recordemos un poco los ingresos que se incluyen de una relación laboral normal. Como por ejemplo los salarios, el auxilio de transporte, comisiones, horas extras o tiempo suplementario. Todo lo correspondiente a prestaciones sociales, como la prima, las cesantías, los intereses, las vacaciones. La situación laboral que se tiene. Otros ingresos que también forman parte de las rentas de trabajo. Y dentro de estas se encuentran los honorarios, comisiones, servicios prestados por personas naturales, por cuenta propia. Además, no hayan tenido
personal a cargo, o que si lo tuvieron, no supere o no sea por un tiempo mayor a 90 días. A 90 días continuos o discontinuos. En pocas palabras, creo que le hablábamos en la clase cuando explicamos ingresos, que son aquellos honorarios, servicios y comisiones prestados por personas naturales que desarrollan profesiones liberales. ¿Recuerdan qué eran las profesiones liberales? Todo lo que tenga que ver con el intelecto, abogados, médicos, odontólogos, que no tengan que utilizar, digamos, otra herramienta u otro tipo de material. En las rentas de capital, ¿recuerdan cuáles iban? Las rentas de capital. No, ganancias ocasionales, recuerden que va aparte porque ese siempre es el complementario del impuesto de renta. Aquí sí tenemos, sí tenemos el concepto de, sí tenemos el concepto de sí, rendimientos financieros o intereses. Y adicionalmente a esto, los arrendamientos. Esos dos conceptos componen las rentas de capital. Y en las rentas no laborales que dijimos que iban. Rendimientos financieros y los arrendamientos. Creo que todos los ingresos que no tienen una clasificación única. Los subsidios, la venta de los comerciantes, la agricultura, la ganadería. Sí. Hola. Dentro de esto, pues están los comerciantes, agricultores, ganaderos, indemnizaciones, demás ingresos que no tengan una zula o una casilla en específico. Y dentro de esta, pues también van los honorarios, comisiones y servicios que sean prestados por personas naturales, pero que tienen más de 2 trabajadores a su cargo por más de 90 días, continuos o discontinuos. Cédula de pensiones, como les decía, las mismas pensiones, y los dividendos, pues dividendos. Dentro de el esquema o el formulario, busquémoslo aquí, a ver si tengo 220. No.
Dentro del formulario, si lo pueden ver, miren que aparece aquí, rentas de trabajo, rentas por honorarios y compensaciones de servicios personales. Bueno, estas tienen una característica, pero siguen siendo rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Renta. Me dice que es o el total de ingresos. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Dentro de los principales ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, tenemos los aportes obligatorios a seguridad social. En este caso, salud y pensión. Y adicionalmente a esto, el componente inflacionario. Ese componente inflacionario es el que las entidades financieras reportan o te certifican de los ingresos o los rendimientos que se ha obtenido, bien sea de inversiones como las CDTs, las cédulas de capitalizaciones, o de las mismas cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro por lo general generan unos pequeños rendimientos financieros y a eso se le calcula el componente inflacionario. Ese porcentaje por normatividad también, pero aún así, así como nos certifican GMF, el saldo de las cuentas bancarias, asimismo nos certifican ese componente inflacionario que hace parte o lo reconocemos como ingresos no constitutivos de renta ocasional. ¿Qué quiere decir ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Que son ingresos no grabados, en pocas palabras, que no generan o no causan impuesto. Ustedes saben que cuando estamos haciendo nómina, por lo general tenemos el sueldo, el auxilio de transporte, son los más básicos. Y bueno, no sé, 500. Este me da el total de vengado. Sí. Por ciento reducido y total de vengado. Deducido. El de vengado, pues menos el deducido. En resumen de una nómina, ¿cierto? Por estos de aquí, salud y pensión, se consideran como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque en últimas lo que está haciendo es una disminución al ingreso, ¿cierto? Se lo estamos quitando de ahí. Por eso es que no
se considera o esa parte no se considera como ganancia ocasional o ingreso grabado, dado que se lo descuentan por la derecha al trabajador. Y lo mismo para el caso de independientes. Para el caso de independientes, pues el independiente por sí solito liquida su planilla, salud, pensión, bueno, las parafiscales hay que tengan lugar, y de esos ingresos los está pagando. Entonces, por efecto de eso es que se considera como grabados. Y adicionalmente a eso también podemos tener todo lo que es daño emergente por los seguros, las indemnizaciones de los seguros, como ganancia, como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Sin embargo, los más básicos y los que siempre se revisan son salud y pensiones. Más esa parte de salud y pensión en las declaraciones de renta no solamente lo revisa la DIAN, sino que adicionalmente esa información se envía a la UGPP y es ahí donde relacionan y verifican si la persona está pagando bien o está pagando mal su seguridad social. Entonces, ese sí tiene que estar bien liquidado y detallado, porque hoy en día por seguridad social molesta mucho. Antes no había tanto seguimiento, digamos, a diferencia de lo que sucede hoy en día. Así como está el formulario, bueno, tenemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Tenemos también costos de deducción. Son iguales a los que trabajamos dentro de renta de personas jurídicas. O sea, hay o existen personas naturales que también llevan contabilidad y que tienen gastos de nómina, servicios, honorarios, arrendamientos, todo igual que una persona jurídica. A estas personas que están obligadas a llevar contabilidad, pues también se les da ese privilegio de ¿qué? De que esos gastos que hayan ocasionado o esos gastos que hayan tenido durante el periodo, pues los deduzcan y los reconozcan bajo las mismas bases que se reconocen las personas jurídicas, o sea, los requerimientos generales y los requerimientos formales. ¿Recuerdan los generales? Hablábamos de, hasta luego, hablábamos de causalidad, necesidad, proporcionalidad y periodicidad. Y la parte de los requisitos formales en las que hablamos de los documentos o los soportes de cada uno de esos gastos, facturas, RUT, pilas, bueno, todo lo que sea necesario para que yo pueda tomar ese costo o ese gasto como deducible. Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta que dentro del formulario hay unas barritas que están más oscuras, ¿cierto? Haciendo alusión que esta casilla de costos y deducciones procedentes en esta columna de rentas de trabajo no aplica. Solo y únicamente aplica cuando reconocemos honorarios, comisiones y servicios bajo ciertas condiciones que ahorita las vemos. En rentas de capital vamos a tener costos y deducciones procedentes, pero más que todo en el caso de los arrendamientos, que vendría a ser el impuesto predial y los gastos como por mantenimiento de los bienes que se están arrendando. Del resto no hay más costos y gastos, digamos, procedentes que se puedan relacionar con el origen del ingreso, en este caso el arrendamiento. Y los intereses, pues, que necesitamos. Entonces, en ese caso, no habría costo como tal. Y en la parte de rentas no laborales, como son la gran mayoría de ingresos y por lo general todos los comerciantes y personas naturales que llevan contabilidad, van en esta columna. Entonces, todos los costos y los gastos irían aquí en la columna o en la casilla 77. ¿Listo? Entonces, para esos costos y gastos, recuerden que hay que aplicar lo mismo que hacemos o reconocemos con las personas naturales.
Adicionalmente a esto, vamos a tener unas deducciones adicionales. Y estas deducciones adicionales solo y únicamente van a aplicar para personas naturales. Y ahorita vemos para qué tipo de personas naturales y para cuáles no. Dentro de este, tenemos como primera deducción los intereses de vivienda. Dentro de los intereses de vivienda, establece ciertas reglas en específico que se deben de aplicar. Cuando hablamos de intereses de vivienda, son exclusivamente los generados a través de crédito hipotecario o lo que se conoce como leasing habitacional. Crédito hipotecario y lo que se conoce como leasing habitacional. Porque a veces sucede que las personas sacan préstamos, pero por consumo o bajo otros conceptos y los utilizan para comprar vivienda, independientemente que el destino de ese préstamo haya sido para adquirir o para comprar vivienda, no se pueden tomar como deducibles. ¿Listo? Solo y únicamente los que están bajo ese concepto hipotecario o lo que se conoce como leasing habitacional. Es más, el mismo banco cuando pide el certificado de costos y gastos, ahí dice monto deducible y el único monto deducible que te coloca es el valor de los intereses por los créditos de vivienda. Esta deducción se aplica para todo tipo de personas, o sea, tanto para las personas que tengan ingresos por rentas de trabajo, por rentas laborales, por rentas de capital, los aplicamos para todo. Sin embargo, tienen unos límites que valen 100 VTs. ¿Así? 100 VTs. Eso es lo máximo que se puede descontar por concepto de intereses de vivienda. Son mensuales de pronto. Otro de los conceptos que tenemos también como deducción son los pagos por salud o medicina prepagada. Hoy en día las entidades de salud también están ofreciendo otros planes a los que ellos llaman seguros por salud. Pero solo y únicamente estos, ¿no? Medicina prepagada y seguros por salud, porque por ahí hay algo como lo que ofrece, ¿cómo se llama esto? Protegemos, que bueno, son planes que supuestamente para que lo atiendan con menos valor, etcétera, ese no sirve. Tiene que ser exclusivamente o tiene que decir el plan medicina prepagada o seguros por salud. Solo esos dos conceptos los tomamos como deducciones. Y en este caso, este de aquí solo y únicamente aplica para rentas de trabajo. No aplica para todos. Y tiene también un límite que son de 16 VTs mensuales.
Tenemos otra deducción que es por dependientes. ¿Quiénes son los dependientes del contribuyente? Los hijos, en este caso hasta los 18 años, y los hijos entre 18 y 23 años cuando se encuentran estudiando en una universidad certificada por el IFEX o bueno, en algún instituto, pero que esté certificado ante Secretarías de Educación, Ministerio de Educación y en este caso la máxima autoridad que es el IFEX. También aquellos hijos del contribuyente mayores a 23 años, pero que tengan alguna discapacidad física o psicológica. Y en ese caso, cuando tienen discapacidad física, lo que se necesita o lo que se solicita es el certificado de medicina legal. Y lo mismo para el caso de discapacidad psicológica, pues el certificado por el profesional competente que especifique el grado y el tipo de discapacidad que posee el hijo del contribuyente, pero necesariamente hay que tenerlo. No es que uno va a llevar el certificado y a mostrárselo a la DIAN, pero sí hay que dejarlo como soporte o anexo a la declaración que se está haciendo. En caso de que haya alguna fiscalización. Entonces, no es así, porque a veces las personas dicen, sí, es que sí tengo un hijo y es que sí tiene una discapacidad, póngale que sí. Y a veces no están así. Entonces, necesariamente hay que solicitar, ¿no?, el certificado. También pueden ser dependientes el cónyuge o compañero permanente. Cuando hablo de compañero permanente, pues hace referencia cuando están en unión libre, que en ese caso, bueno, cuando están casados, pues ¿qué es eso? El registro civil de matrimonio. Y cuando es unión libre, pues creo que es una declaración extrajuicio que certifica que mantienen una relación. Y en este caso pasará a ser dependiente siempre y cuando el cónyuge del contribuyente no genere ingresos superiores a 260 VTs o que tengan alguna dependencia originada por factores físicos, o sea, que tengan discapacidad física o que tengan alguna discapacidad psicológica. Recuerden que estas últimas dos, tanto la física o psicológica, pues necesitamos el certificado de medicina legal o el certificado del profesional competente en el que establezca el grado de esa discapacidad. ¿Qué pasa y qué sucede aquí cuando los cónyuges están en play, pero todavía no separado legalmente? Igual, en ese caso, como no mantienen una relación, nos sirven como dependientes. Y si aún no separado, pues la otra persona con la que esté tampoco sirve, no cuenta, porque de una u otra manera ¿cómo? Legalmente tiene derechos, ¿no? Legalmente sí tiene derechos. Cuando es repartición de bienes, tiene derechos. Así. Sí, ya eran años de separados. Sí, una es ahí, la otra persona con la que esté también tiene derechos. Legalmente sí, después de 2 años, independientemente que haya tenido 2 o 3 relaciones, la persona después de 2 años tiene derecho a todas. Después de 2 años. ¿Así? Legalmente sí. Lo que hay que certificar es la relación que hayan tenido, ¿no? Obviamente. Y es el punto. Demostrarla.
Es el punto. Pero sí, claro, legalmente sí tienen derecho, pero acá en renta no sirven. No sirven como dependientes o deducibles. Pues, y hermanos del contribuyente, siempre y cuando se certifique que estos pues no tengan ingresos superiores a 260 VTs o que tengan alguna discapacidad física o psicológica. Para el caso de los hermanos, hay que certificar que no existen los padres, ¿no? Porque aquí es como cuando los padres mueren y quedan solamente los hijos y uno de ellos se hace a cargo del otro. Entonces, en ese caso, pasa a ser dependiente, pero igual hay un documento, digamos, legal en el que se transfiere de a quien sea cargo en ese caso. Acá, cuando hablábamos de hijos, también los hijos, que se haya hecho todo el proceso y que dentro del registro civil del menor pues establezca que se haya hecho el proceso de adopción y que pues obviamente la patria potestad está a nombre de la persona. Que hay que tener en cuenta aquí en los hijos cuando son separados, que quien tiene o quien puede colocarlo como dependiente es quien esté pagando seguridad social, ¿no? O quien lo tenga como beneficiario. De lo contrario, puede ser que viva con el otro, puede ser que el otro sea que lo mantenga, que haga lo que sea, pero igual no puede llevarse como dependiente. ¿Listo? ¿Qué más hay que ver aquí? No, eso, en cuanto a los hijos. Y los de acá, pues más que nada, demostrar que hay esa discapacidad y obviamente en ingresos, ¿no? Que nadie esté reportando, porque es que a veces que las personas dicen, coloque a mi esposa, es que yo le pago, es que yo le doy, es que ella es la que maneja el sueldo. Independientemente de eso, hay que revisar pues, dando el dinero, porque es que a veces es el esposo y el esposo le deposita a ella para que Ya haga lo los pude hacer. pagos, etcétera, etcétera. El Hágalo aquí solo el patrón. hecho de estarle transfiriendo ya está demostrando que ella tiene ingresos. Entonces hay que ir controlando esa parte. No, Pero el no, palito porque tiene que ya hacerlo antes. superaríamos las Ya sabe. 260 VTs. Pero hágalo como le enseñé. Abajo, hágalo completo, sin levantar el lápiz. A ver, aquí. Como le enseñé. Como le enseñé. Uno, dos, más largo, más largo. Un poquito para allá. Listo, levante el lápiz, levántelo, ya, levántelo. No, tenía que levantarlo. Bueno, ya lo hizo así, pero Es que eso hágame te caso. sube. De una u otra manera te sube ingresos. Si no se te pasa, le quitan el subsidio. Por aquí. A ver, hágalo como le enseñé. Aquí todo es bajo. Y con Confamiliar sí, porque revisa a ti sí. Menos. No me pasé. De mayo. Puedes hacer que me recibe y yo te doy el ejecutivo transferirme y otra vez consigno. 2.300.000, no me va a pasar. No. Bueno. ¿Qué más? Yo creo que ya tengo las... Ah, no, me falta GMF. Igual que con las personas, como las personas jurídicas, ¿a cuánto tenemos? ¿A cuánto equivale? 50%, correcto. Y ese aplica para todos. Y el caso de dependientes solo y únicamente aplica para las personas o trabajadores que reciban dinero, solo les reconocen los dependientes a los laborales, a los otros no. Chao.
¿Y cuál me falta? Intereses, pagos dependientes, GBF, creo que son esos cuatro. Creo que solo son esas las deducciones que están por aparte. Y adicionalmente a esto tenemos unas rentas exentas. Recuerden que las rentas exentas hacen referencia a una parte del ingreso que queda exento del impuesto y que en algún momento, si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley, puede llegar a quedar grabado. Por eso se le llama renta exenta. En este caso, como primero tenemos el 25% de los ingresos netos laborales. Esta de aquí solo y únicamente aplica para las rentas de trabajo. Es como si tuvieran un beneficio los ingresos o las rentas de trabajo y se dice que el 25% de esos no se encuentra grabado, se encuentra exento del impuesto de renta, pero solo los laborales. Una renta prácticamente que tienen. Esta de aquí también tiene un límite y el límite nos dice 2.800 VTs. 2.880 VTs. Y las rentas de trabajo son... Adicionalmente a esta tenemos dos que pueden aplicarse para todo tipo de personas y con las cuales, o bueno, en su gran mayoría, se trabaja mucho planeación tributaria y que son los aportes a cuentas AFC, o cuentas para el ahorro y fomento de la construcción. Tenemos los aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Estos dos, para poder quedar ya como un ingreso no grabado y que el contribuyente hacer uso de estos recursos, pues deben de cumplir ciertos requisitos. Dentro del primero es que permanezcan dentro de los fondos por un periodo superior, igual o superior a 10 años, o en su defecto, que sean utilizados para la compra de vivienda. Después de los 10 años, todo lo que tenga ahorrado en las cuentas AFC y en los fondos de pensiones pueden sacar ese dinero y utilizarlo en lo que el contribuyente quiera y ese dinero va a ser exento o no va a estar grabado de impuesto después de los 10 años. Si lo quiere sacar antes, solo puede ser para la compra de vivienda y en ese fondo lo que hace es, bueno, se lleva los papeles a quien se va a comprar la vivienda y desde el fondo le trasladan el dinero a la persona, a la empresa, a quien se le va a comprar la vivienda directamente. Entonces, en ese caso, no se toma tampoco como grabado. Por eso, las personas pues, que realizan este tipo de aportes, una es que tengan mentalizado o pensado comprar vivienda más adelante. O dos, también para el caso de los aportes voluntarios a fondos de pensiones, para el caso de
aquellas personas que ya están próximas a pensionarse pueden hacerlo, porque si están ya en edad de pensión o ya han superado esta edad, pueden sacar antes de los 10 años. Nuevamente quedarán como grabados y terminarán pagando impuestos. Entonces es lo mismo que no hacer nada. Pagamos ahora, pagamos se conoce como construcción de patrimonio, porque es como un ahorro que se va realizando, se pactan unas cuotas en un determinado año y adicionalmente existen distintos paquetes de renta fija, renta variable, y hay unos en los que se arriesga más, pero la rentabilidad es más alta, y hay otros en los que se arriesga menos, pero la rentabilidad es un poco más baja. Lo que hace el fondo es invertirlos, no es que tú vas a dejar el dinero ahí, sino que ellos te dicen y te muestran en qué quieres invertir, si en la compra de bonos, en acciones, en divisas, en el extranjero, aquí en Colombia. Bueno, eso ya es más que todo como paquetes de inversión que se establecen. También tenemos como rentas exentas las cesantías. Las cesantías y los intereses de las cesantías que se les paga a los trabajadores, pero no todas, están limitadas. Bueno, en el artículo 206 hay un cuadrito en el que nos establece hasta dónde y hasta cuándo están las cesantías catalogadas como exentas. Sin embargo, la mayoría están como exentas porque ya son salarios demasiado grandes los que generarían cesantías que no están catalogadas como exentas. Y lo mismo para el caso de los independientes también pueden hacer un aporte o un ahorro como cesantías. Recuerden que las cesantías tienen un fin, ¿no? En específico, y es apoyar al trabajador en el caso de que termine su relación laboral y se quede sin trabajo. En ese caso puede sacar sus cesantías. O se supone que es un ahorro que se le hace al trabajador para su vejez, para que una vez termine su etapa laboral pueda disfrutarla, se supone. Por efecto de eso es que están... Sí. Por eso, cuando está desempleado o para su vejez. En ese caso, hola. Hola. Buenas noches. Yo no muerdo. Más apetece ayer. De vez en cuando, pero hoy no. ¿Será? De vez en cuando, pero hoy no. No sé decir. Bueno, les decía que también tenemos el caso de las cesantías como independientes, que ya son los depósitos que las personas por sí solas pues depositan dentro de los fondos de cesantías. Igual estos también ofrecen ciertos niveles de inversión, porque el dinero pues no se puede quedar estático de una u otra forma. Estas cesantías pues obviamente las laborales se aplican para rentas laborales porque son los únicos que van a tener cesantías laborales, y las de independientes sí aplican para todos. Los fondos los aportes a los voluntarios a los fondos de pensiones también aplican para todos. Los aportes a cuentas AFC también aplican
para todos. Del resto, los voy a mandar a leer el artículo 206 del Estatuto Tributario para la siguiente clase, por favor, o sea, mañana. Llegan hoy o mañana en la mañana, se sientan a leer el artículo, por favor. 206 del Estatuto Tributario. Ya son rentas exentas que se aplican, por ejemplo, a ministros, a profesores de universidades públicas, que se aplican a oficiales de la policía o militares de alto mando, entonces ya son únicamente para ellos, no para el resto. En cambio, estas de aquí son las que pueden aplicar y pueden acudir cualquier tipo de persona natural. ¿Listo? Lean el artículo, por favor. No vayan a llegar mañana con que no. Ya están advertidos. Por favor. No es tan largo, ¿no? Así No. para mí. No, tampoco. No. No. Hagan algo, no han leído en todo el semestre. Así que lo perdón. Ya tenemos problemas. Ay, sí, los WhatsApp, pero. Eso sí creo, lo único. Está minimal, bueno. La parte de dividendos, como les decía, hay una cédula en específico. En este caso, pues los dividendos son aquellas utilidades que las personas naturales obtienen de las empresas en las que tienen algún tipo de inversión. En este caso, pues acciones o cuotas o partes de interés social. Tienen que estar necesariamente como socios en esas empresas o en esas instituciones para poder recibir dividendos o participaciones. Tanto los de las sociedades nacionales como los que tengan en entidades extranjeras. Bueno, este es el resumen. El resumen de cómo se liquida y de qué aplica y a quién no aplica cada ingreso no constitutivo, los costos y gastos, las deducciones y las rentas exentas, pero ahora que miremos un ejemplo ya lo van a entender mejor. Tenemos aquí, ¿cómo se mira? Las tarifas o la tabla de tarifas para el impuesto de renta de personas naturales. El impuesto de renta de personas naturales se trabaja a través de una tasa progresiva, es decir, el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Sí, dice. Sí, pero me hacen acuerdo. Pues, si no me hacen acuerdo, como que. ¿Quién me hizo acuerdo? ¿Cuándo? Ahorita. No. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. No les vuelvo a reponer una clase. Decía que, bueno, en este caso. Sí, hoy pues me tocó las malas. Mañana sí tenemos clase. Que usted dijo que sí. En este caso, pues va desde la tarifa del 0% hasta el 39%. Y en la última columna tiene la manera en cómo se liquida o en cómo se calcula, porque no es directamente. Recuerden que el caso de las personas jurídicas, la tarifa se aplica directamente a la base. Simplemente multiplicamos y quedó el impuesto. Acá no, acá hay que seguir la fórmula que nos establece en la última columna, que nos dice base un VTES
Nos pide que restemos, lo multipliquemos por el porcentaje y luego volvamos a sumar otras VTs. Por eso se habla de una tasa progresiva, por efecto de que restamos las anteriores y sumamos otras VTs. ¿Listo? Para el caso de la tarifa de dividendos, en los dividendos yo les había dicho que hoy en día o desde el año 2017-18 no se distribuyen ya casi dividendos por efectos de que todos los dividendos posteriores al año 2016 ya se encuentran grabados prácticamente en su totalidad. Y se van por una tarifa plena, no tienen ningún ingreso no constitutivo, no tienen deducciones, no tienen rentas exentas, se van solitos. Entonces, por efecto de eso, sale mucho más costoso a la persona natural pagar impuesto por esos dividendos. Y hoy en día, pues ya se busca otro tipo de figuras para poder distribuir utilidades o para poder entregar esos dividendos a las personas y no a través de distribución, porque les genera un gran costo, pues más es lo que terminan pagando por impuesto que lo que terminan recibiendo por utilidades. Y básicamente se está dando, y es algo que se habla mucho, y es que se está dando como una doble tributación, ¿no? Porque la empresa como tal paga impuesto de renta sobre esa utilidad, y sobre esa utilidad que se va a distribuir, nuevamente la persona natural vuelve a pagar. Entonces, como si se estuviera haciendo una doble tributación sobre los mismos ingresos. En este caso, pues tenemos una tarifa, bueno, aquí nos habla de 2, 0 y 10%, y nos dice que la tarifa que se aplica es 10%, la manera en cómo se liquida es dividir los dividendos, se los pasa a VTs, de VTs le restamos las primeras 300 VTs y posteriormente le aplicamos la tarifa del 10%. Y pare de contar, no hay deducciones, no aplica absolutamente nada más. Dentro del formulario, como les decía, bueno, aquí lo miramos un poco extenso, pero cuando uno lo está diligenciando en el Muisca es vertical en la manera como uno va llenando cada una de las casillas. Después es que ya lo miramos de esa manera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en impuestos de renta de personas naturales? Que todo tiene límites. Para el caso de las rentas exentas y las deducciones imputables, tienen un límite del 40% del ingreso neto. Entonces, no siempre se puede llevar como deducible el 100% de dependientes, el 100% de los aportes que hayan realizado a los fondos voluntarios o a las cuentas AFC, o lo mismo la parte de salud, porque recuerden que ahorita que miramos, dijimos que dependientes, límite de 32 VTs. Intereses de vivienda, límite de 100 VTs. ¿Cuál fue otra? Bueno, el GMF es el 50% y me falta una. Dependientes, y la medicina prepagada, 16 VTs. Entonces, todos, absolutamente todos, empiezan a tener límites, y luego más encima de todo eso se suma y hay otro límite de límite. Eso hizo de una u otra manera que a partir del año 2019, que es donde empezamos a calcular el impuesto a través de cédulas, al inicio había una cédula por cada uno, o sea, había una cédula por rentas de trabajo, una cédula por capital, una cédula por laboral, una cédula por pensión, una cédula por dividendos, y eso hizo que durante los primeros 2 años, 2018 y 2019, las personas naturales terminaran pagando menos impuesto. Por eso es que hicieron esta o la famosa cédula general, porque ahora suman, porque es que antes se establecía por las rentas de trabajo un impuesto, por la otra, por la otra, y no se alcanzaba a llegar a la base. Entonces, todos se iban casi al 0%.
Y hoy en día, como las sumamos, las unimos, pues se suma la renta líquida de quién? De trabajo, la renta líquida de las de capital y la renta líquida de las rentas no laborales. Y en ese orden de ideas terminaron pagando impuesto. Hasta el año 2021, que es el que vamos a calcular, quienes tenían desventaja, digamos, eran las personas naturales porque las tarifas más altas estaban dentro de las personas naturales. Para el siguiente año, pues eso va a cambiar. Más van a tener que pagar las jurídicas que las naturales, en últimas. A pesar de que en la parte tributaria y en la parte fiscal tenemos una serie de principios y dentro de estos hay uno que es la equidad, igualdad y progresividad, lo que significa que primero, que todos los contribuyentes, independientemente de la categoría que sea, la naturaleza que tengan, todos tienen igualdad de condiciones. Sin embargo, en la parte tributaria es muy difícil poder llegar a esa igualdad de condiciones. Si tuviéramos igualdad de condiciones, no hubieran algunas rentas en específico, rentas exentas que se aplican para cierto grupo de personas. Deberían de aplicarse para todos y no solamente para unos. Sin embargo, el papel, la normatividad, pues aguanta todo, ¿no? Ahí dice que es así, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que termina siendo dentro de este. Rentas de personas naturales, cuando son solo rentas de trabajo, es muy fácil de calcular, porque es ingresos y por lo general siempre pedimos algo que se llama el certificado de ingresos y retenciones, que es un formulario, el 220, que todas las empresas deben de enviar. No sé si tengo uno aquí. A ver. Creo que es este. Este es el certificado de ingresos de rentas de trabajo y pensiones. Este certificado deben de expedirlo todas las empresas a sus trabajadores y también a las personas a las cuales les paga honorarios, servicios y comisiones y que se los considere o se los haya trabajado diligente cada uno de. Y finalmente aquí mismo nos dice cuánto fue lo que se le descontó por salud, cuánto se le descontó por fondo de pensiones y si hizo o no hizo aportes voluntarios, toda la información. Entonces, en pocas palabras, a veces es muy fácil porque se toma este certificado y se lo traslada allá. Pero cuando es de rentas de trabajo, cuando es rentas laborales, es un poco más complicado porque aplica las mismas condiciones que rentas de personas jurídicas para efectos de costos y gastos, porque allá sí aceptan costos y gastos. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos con personas jurídicas. Del resto, bueno, pues a mi parecer es un poco más fácil, ¿no? La liquidación de impuestos de renta siempre y cuando tengas en cuenta y no se olviden de los límites, porque si te olvidas de los límites, pues hasta ahí ya estás mal. Entonces, del resto no hay mucho que vaya o no hay más cosas, o sea, son muy en específicas solo esas deducciones y solo esas rentas exentas, no hay más. Así la persona diga es que yo gasto, es que yo pago, es que yo como y los servicios de la casa y etcétera, no, esos no son deducibles, eso es el costo de su vida y sus gastos personales y los gastos personales no son deducibles. Listo, que las facturas de la ropa, de los juguetes, no se puede deducir, nada de eso. Y para el caso de los hijos, es un porcentaje muy en específico el que deducir. Recuerden que son 32 VTs. Que tiene más de un hijo, 2, 3 hijos, 4, pueden tener los hijos que quieran, pero igual solo y únicamente se puede hasta el límite, que gasta más, que gasta menos, porque a veces el contribuyente
es que yo gasto más por mis hijos. Y toca pagarle la pensión, que toca pagarle una cosa, que toca pagar la otra, y la otra, pero aún así no cuenta. Hay personas naturales que tienen, ¿cómo se llama esto? La demanda por alimentos. La totalidad de la demanda por alimentos no es deducible, solo y únicamente hasta el límite. Y hay que tener en cuenta cuando es demanda de alimentos quién tiene la patria potestad, ¿no? Porque si la patria potestad la tiene la otra persona, así le esté dando, así le esté pagando igual, y que tengan un solo hijo, pues no pueden tomar los dos al mismo hijo, no pueden, uno solo lo puede tomar, ¿listo? O en ese caso se puede dividir la deducción, el 50% el uno y el 50% el otro. Sí. Pero igual ahí no se hace nada, mejor es el uno. Y ya, y el otro que haga algún aporte, no sé, a cuenta FC o a fondos, hay que buscar otra manera, porque si no, no causa ningún efecto. Se pierde más. Tienen pues cónyuges más de un hijo, pues en ese caso es mucho más fácil, uno coge el uno, el otro coge el otro. Y aquí en el formulario pues no se mira, ¿no? O no solicita la dependiente en el formulario. Sin embargo, cuando uno está en el MUISCA y está diligenciando, en la última casilla pide que se registre el nombre del beneficiario, el tipo de documento, y si es registro civil, el número de registro civil, tarjeta o cédula. Hay que colocar y el parentesco que tiene, si es hijo, padre, hermano, cónyuge, hay que colocarlos allá. Pero aquí en el formulario no lo vemos, pero eso no significa que no tengamos que ponerlo. Sí se lo pone. Entonces no hay que irse inventando hijos, papás o hermanos simplemente porque sí. No, y es que sucede, no, en serio. Por eso se los digo, porque sucede. Uno va y pregunta y dice, bueno, pero sé por qué puso aquí dependientes. Y es, no sé, a mí me dijeron que lo haga así. Dios mío. ¿Y a quién habrán puesto ella? Hay que colocar, hay que diligenciar esas casillas en su totalidad. Aquí pasa de todo en esto. El nombre de la otra cónyuge puede ser, pero no sirve. Esa no sirve. ¿Cómo? No, porque se supone que la que sirve es con quien sostienes. No, la que sirve es con la que sostienes. Pues sí, con la que se tiene la relación marital, con la que esté casado legalmente o a través de unión libre con la que se haya establecido la declaración extrajuicio, pero no puedo ir a hacer una declaración extrajuicio solo porque sí con otra persona. No. Y la de la Iglesia Católica sí afecta en el registro civil. Sí afecta. Sí. No, la de la Iglesia Católica sí afecta en el registro civil de la persona. No solamente es necesario el matrimonio civil, no. Sí afecta. No. Y lo que les digo, si ya está casado y luego tiene otra relación, pero no se ha separado, igual no sirve, ¿no? La nueva no sirve. No sirve, porque ya se ha constituido de una u otra forma
otro vínculo que legalmente tiene efectos. Puede ser que no conviva, puede ser que no haya nada, lo que sea, que se haya desaparecido, pero legalmente aparece y así aparece. Está ahí. La solución. Se la tiene. La cónyuge ya puede estar separada 10 años y recibe, sea por unión marital de hecho, sea por matrimonio civil o por la iglesia, años para separarse. Si no, así ustedes le pasa un accidente, todo me corresponde. Sí. Y la que está casada, no, y con la que está casada tiene el derecho del 50%. El otro 50% se divide en los hijos y la otra pareja. Conclusión. Sí. Sí, ven. Sí, ven, por eso hay que decir que no. Por eso hay que decir que no. Rapidito, si tuvieron una relación, suerte, ya. Pero que tengan bienes raíces. Bueno, ahí hay que establecer, ¿no? Cuando uno sostiene una relación, lo que cuenta es a partir del momento en que te unes. De ahí en adelante, sí, todo se reparte al 50%. Lo de atrás, no. Nada que hacer. Ah, sí, por el soltero. Y hay que establecer, normalmente hay peleas, ¿no? Y uno pelea. ¿Quién no va a pelear? Y se establece línea de tiempo. Lo que haya sucedido, los hechos, para poder saber que sí le corresponde y que no le corresponde. Sin embargo, siempre pues tiene más derecho en quien se haya casado, siempre. Independientemente de lo que haya pasado o no, de cómo esté o no. Requisito. No, eso sí, ya verán. No, yo enseño impuestos. Impuestos y efectos que pueden tener. Pero de allá en adelante, pues verán. Requisitos para declarar impuestos de renta de personas naturales. Recuerden que tenemos ingresos, 1.400 VTs, consignaciones, 1.400 VTs, compras, 1.400 VTs, avances o compras a través de tarjetas de crédito, 1.400 VTs, y finalmente patrimonio. En este caso, el patrimonio bruto tiene un límite de 4.500 VTs. Todos los que superen cualquiera de esos límites, cualquiera, no tiene que superarlo todos a la vez, o 2 o 3, no, cualquiera, uno solo, ya pasa a ser contribuyente del impuesto de renta. Recuerden que el hecho que sea contribuyente no significa que va a terminar pagando como tal impuesto, sino más bien el deber formal de declarar o de presentar su declaración, independientemente que tenga que pagar, porque a veces cuando se va por compras, por uso de tarjetas de crédito o por la parte de consignaciones, pues no siempre es por ingresos. Entonces, si no hay ingreso, pues hoy en día ya no. Por patrimonio no pagamos renta, que era lo que sucedía anteriormente. Anteriormente, si no se pagaba por ingresos, se terminaba pagando por patrimonio. Muy posiblemente eso tiene que volver, porque los vacíos fiscales que tenemos, la necesidad de ingresos de Colombia y la baja o la reducción en el recaudo del impuesto de renta y en específico de personas naturales, pues yo creo y pienso que tiene que volver. La verdad fue un error y una muy mala planeación haber quitado renta presuntiva, que era como se llamaba.
Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita todos los candidatos que tenemos, pues nadie y ninguno dice que va a hacer reforma y ninguno cree y piensa que va a subir o va a bajar impuestos. Sin embargo, es necesario, no hay de otro. Entonces, muy posiblemente, o pienso que tiene que volver renta presuntiva. De lo contrario, menos ingresos y estamos cada vez peor. De alguna u otra forma tenemos que sostener esto. Entonces, a devolver. Eso en cuanto a requisitos y para poder pagar. Vuelvo y le repito, renta de personas naturales es un poco más, a mi parecer, un poco más fácil, pero no me gusta. Es diferente. Porque no hay mucho de dónde escoger y son muy pocos los requisitos y requerimientos y límites que hay. El resto no hay. Anteriormente, bueno, cuando a mí me enseñaron impuesto de renta de personas naturales, había 3 sistemas, ordinario, IMAS y IMAN, y eso era una cosa horrible. Menos mal que los quitaron. Y cuando aprendimos a manejar IMAS e IMAN, apareció esto. Sí, sí, literal. ¿Para qué diablos estudiamos eso? Y así es, ¿no? Algunos dicen que vamos a volver a la liquidación ordinaria, que era diferente. Pero hay que mirar qué pasa. Porque todo eso depende de la nueva reforma. La reforma tiene que haber. Quieran o no, tiene que haber. Pero hay que esperar. Hasta el momento este sistema lo venimos trabajando renta 2018, 19, 20, ahorita 21 y vamos ya 5 años para el 22. Bajo los mismos sistemas. Lo que los intereses de vivienda no eran deducciones, sino rentas exentas. Y no, eso ha cambiado. Del resto, sigue igual. Pero ya nos hemos mantenido 5 años. Entonces, 5 años en los que no ha tenido efecto como han esperado. Entonces, tiene que cambiar, como sea. Que ya no quiero. Sí, la parte teórica siempre es cansona y para nosotros son más. ¿Cómo? No, yo creo que no tienen nada más que hacer. No, mentira. El artículo 206. Sí, yo creo que llegamos aquí porque no están todos. Si necesito hacer ejercicios cuando estén todos, sino cómo van a hacer el taller. No, obvio. ¿Otro taller? A mí me están saliendo como ganas. Ariana, Eyman y Eliana. Nos vemos mañana. Los espero acá en clases. ¿Listo? Gracias, Sí, profe, mañana ya voy, gracias. Lo que yo le comentaba, yo no puedo asistir. ¿La puedo ver virtual? Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.